¿Qué tal si te dijera que tu cansancio no tiene nada que ver con lo que haces, sino con lo que permites? No es el trabajo ni las tareas acumuladas, tampoco las personas a tu alrededor lo que te agota. Lo que realmente te drena es invisible, no grita ni exige. Se infiltra, se disfraza de compromiso, de responsabilidad, de estar siempre para los demás. Y es justo aquí, donde comienza el desgaste silencioso, en tu disponibilidad constante. Siempre con un pie fuera de ti, listo para responder, en modo espera, como si ser útil fuera tu único propósito. Pero ser útil no es lo mismo que ser valioso. Mientras más te esfuerzas por estar, más te vas disolviendo en un papel que ni siquiera tú elegiste. Y aquí es donde empieza el desgaste invisible, porque cada vez que respondes sin querer, cada vez que te interrumpes para atender lo urgente de otros, te alejas un paso más de lo esencial. Tu paz ha sido entrenada para creer que ser accesible te hará amado, que estar disponible te dará importancia. Pero no es así. Carl Jung lo decía claramente, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y tú has estado negando tu necesidad de espacio, de pausa, de desconexión. Creíste que darlo todo te haría indispensable, pero la verdad es brutal, cuanto más disponible estás, menos te valoran. Es una de esas leyes no escritas de la psique humana, lo que está al alcance todo el tiempo pierde misterio, lo que abunda se desprecia. Y tú te estás regalando a quien ni siquiera sabe recibir. Antes de seguir, si esto ya te ha resonado, te invito a suscribirte al canal, no para sumar números, sino para no perderte lo que viene. Este camino recién empieza, y no querrás saltarte lo que está por venir. Ahora volvamos a ti. ¿Cuántas veces has sentido que das y aún así no basta? ¿Cuántas veces te has vaciado en conversaciones unilaterales, en relaciones donde tu presencia solo importa si eres útil? La verdad que pocos se atreven a decirte es esta: no te están eligiendo a ti, están eligiendo tu disponibilidad. Cuando pongas límites, y lo harás tarde o temprano, verás quién se queda. Y lo que va a doler no será perder a esas personas, sino darte cuenta de que nunca estuvieron contigo realmente. Estaban con tu sí, con tu presencia automática, con tu energía a demanda. ¿Sabes cuál es el inicio de tu libertad? La primera vez que dices no y no necesitas explicar por qué. La primera vez que decides no responder de inmediato. La primera vez que dejas que el mundo espere y te das cuenta de que no pasa nada. La psicología profunda lo ha demostrado, las personas respetan a quienes se respetan. La energía no se defiende con palabras, sino con límites. Y tú necesitas construir esa muralla invisible entre lo que los demás esperan de ti y lo que tú estás dispuesto a entregar. Porque mientras no lo hagas, seguirás hipotecando tu alma por migajas de validación. No se trata de convertirte en una persona fría, inaccesible o distante. Se trata de recuperar tu soberanía emocional, de recordar que tu tiempo no es una línea de atención abierta a las 24 horas. Que tu energía no es un pozo sin fondo. Tu paz empieza en el momento exacto en que entiendes que no tienes que justificar tu silencio. Que el mundo no se va a detener porque no respondiste un mensaje. Que nadie va a morir porque decidiste apagar el teléfono una tarde. Y si alguien se molesta por eso, no es amor, es adicción a tu energía. Y tú no estás aquí para sostener dependencias ajenas. Tu valor no está en cuántas veces apareces, sino en lo que sucede cuando lo haces, desde tu centro, desde tu verdad, desde tu límite. Hay algo que se está perdiendo en esta era de notificaciones infinitas y respuestas automáticas: el derecho al silencio. Sí, ese silencio incómodo que muchos no soportan. Ese vacío momentáneo que revela lo que realmente está lleno y lo que solo aparenta estarlo. Jung lo entendía como una puerta hacia el inconsciente, un espacio fértil donde la sombra empieza a revelarse. Y es ahí, en esa penumbra emocional, donde te encuentras contigo mismo. Nadie quiere mirar ese lugar.
Nadie quiere quedarse solo con sus pensamientos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando el ruido se detiene, lo único que escuchas es tu verdad, sin máscaras, sin filtros, sin roles. El problema es que te has acostumbrado a confundirte con tu utilidad, como si tu esencia pudiera medirse en mensajes respondidos o favores entregados. Como si tu valor dependiera de cuán disponible estás para los demás. Pero tú no eres eso. Nunca lo fuiste. Solo olvidaste tu poder mientras estabas demasiado ocupado atendiendo todo, menos a ti mismo. Y ahora te pregunto algo que puede incomodarte, ¿estás listo para dejar de ser necesario para empezar a ser auténtico? Porque esa decisión, esa renuncia silenciosa al personaje complaciente, es la que separa a los que se pierden en el ruido de los que aprenden a resonar en el silencio. Tal vez nunca nadie te lo dijo así de claro, pero hay una gran diferencia entre ser bueno y ser accesible. Y tú llevas demasiado tiempo confundiendo una cosa con la otra. Te enseñaron que ayudar es virtud, que estar disponible es nobleza, que decir sí es sinónimo de generosidad. Y lo es, cuando nace de la elección. Pero cuando nace del miedo, de la culpa, de la necesidad de ser aceptado, entonces ya no es bondad, es sometimiento emocional. El precio que estás pagando por encajar es más alto de lo que imaginas. Porque cada vez que sacrificas tu descanso para cumplir expectativas ajenas, muere una parte de ti que necesitaba silencio. Cada vez que ignoras tu intuición para evitar decepcionar, estás traicionando algo más importante que cualquier otra opinión, tu propio juicio interno. Y aquí entra uno de los conceptos más olvidados de la psicología moderna, la autolealtad. Sí, suena simple, pero pocos la practican, porque es más fácil ser leal a otros que a uno mismo. Más fácil seguir lo esperado que sostener una decisión impopular. Más fácil perderse en la multitud que caminar solo con convicción. Pero lo fácil nunca construye lo profundo. Tú no viniste a esta vida para ser decorativo, funcional o aprobado. Viniste a transformarte, a descubrir qué pasa cuando eliges lo difícil, lo incómodo, lo auténtico. Carl Jung decía que la soledad no viene de no tener gente alrededor, sino de no poder comunicar lo que realmente es importante para uno. Y tú sabes perfectamente lo que se siente, rodeado, pero vacío. Acompañado, pero no visto. Escuchado, pero no comprendido. Porque mientras sigas interpretando un papel que no es tuyo, jamás te sentirás realmente conectado. Y sabes qué es lo más brutal de todo esto: cuanto más te das, menos te ven. Cuanto más estás, más te vuelves paisaje. Porque el mundo no valora lo que no se pierde. Y tú llevas demasiado tiempo regalándote antes de que alguien siquiera te lo pida. A veces, la ausencia es el único lenguaje que algunos entienden. A veces, desaparecer es la única forma de que tu presencia recupere valor. La pregunta es, ¿vas a seguir mendigando atención o vas a empezar a cultivar respeto? Este es el punto en el que muchas personas se rompen, porque enfrentarse a esta verdad exige coraje. Coraje para soltar, coraje para decepcionar, coraje para incomodar. Pero también es el punto exacto donde comienza tu poder real, ese que no depende de nadie más que de ti. El silencio, ese que tanto te incomoda, no es vacío. Es revelación. Es pausa fértil. Es el espejo donde tu sombra empieza a hablar. Y ahí, en ese lugar que todos huyen, es donde vas a aprender a habitar. Porque no hay transformación sin incomodidad. No hay libertad sin pérdida. No hay respeto sin límites. Y tú estás aquí para ser libre, no para ser funcional. Muchos confunden esto con egoísmo, con frialdad. Pero te aseguro que es exactamente lo contrario. Solo cuando estás en paz contigo mismo, puedes dar sin vaciarte. Solo cuando aprendes a sostenerte, puedes sostener a otros sin colapsar.
Y eso solo se aprende desconectándote, cerrando puertas, dejando de estar disponible para todos. Porque la verdadera generosidad nace del exceso, no de la carencia. Y tú has estado dando desde la falta, desde el miedo a ser visto, desde la necesidad de ser elegido. Pero ya es hora. Hora de dejar de mendigar espacio y empezar a ocuparte de ti, no desde el ego, sino desde la dignidad. No puedes construir una vida plena si estás rodeado de vínculos que solo existen mientras tú te acomodas, mientras callas, mientras cedes. Ser selectivo no es rechazo, es respeto. Es el acto profundo de elegir con quién vale la pena compartir lo más sagrado que tienes, tu energía. Y ahora, quiero que te enfrentes a una verdad aún más profunda. La sobreexposición no solo te desgasta, te vacía. Es tan destructiva como el abandono, porque en ambos casos pierdes tu centro. Te pierdes a ti mismo. Te conviertes en una sombra, en una respuesta automática, en un simple reflejo de lo que otros esperan de ti. Cada sí que dices por obligación es un no que te dices a ti mismo. Y si haces esto el tiempo suficiente, te olvidas de quién eras antes de complacer. Pero quiero que sepas esto, nunca es tarde para regresar. Nunca es tarde para cerrar la puerta, para hacer una pausa y decir, ahora me toca a mí. Y cuando lo hagas, cuando finalmente pongas ese límite que nunca te atreviste a marcar, no solo cambiará tu relación con el mundo, sino que cambiará tu relación contigo mismo. Y eso lo cambia todo. Muchos creen que poner límites significa alejarse del amor, pero en realidad, es el único camino hacia un amor real, un amor que no se sacrifica, un amor que no se pierde en la niebla del sacrificio constante. Porque el respeto no nace del sacrificio silencioso, sino de la claridad emocional. Nadie puede amarte realmente si tú no sabes dónde termina tu entrega y empieza tu resentimiento. Tú has estado dando más de lo que puedes sostener, creyendo que eso es amor. Pero no, eso no es amor. Es abandono disfrazado. Te has acostumbrado tanto a traicionarte en nombre del otro, que cuando finalmente dices no, sientes culpa. Como si priorizarte fuera una falta, como si cuidarte fuera egoísmo. Pero ¿sabes qué es el verdadero egoísmo? Esperar que alguien más se destruya para que los demás estén cómodos. Y tú has hecho eso. Te has destruido en silencio, para que nadie se moleste. Has callado tus necesidades, tus incomodidades, tus verdades. Has sonreído cuando querías gritar. Has dicho está bien, cuando todo dentro de ti decía basta. Y eso tiene un precio. Porque el alma no olvida cuando la ignoras. El cuerpo no olvida cuando lo fuerzas. Tu esencia no olvida cuando la traicionas. Cada vez que cedes por miedo a incomodar, una parte de ti se rompe, pequeña e invisible, pero constante, hasta que un día te levantas y ya no sabes quién eres. Estás vacío, no por falta de amor, sino por exceso de concesiones. Y lo más duro de todo esto es que mientras tú te desgastas, hay personas que solo están ahí para lo que pueden tomar. No por maldad, sino por costumbre. Porque tú mismo los entrenaste así. Les enseñaste que tú siempre estás. Que tú nunca dices no. Que tú resuelves. Que tú salvas. Pero basta. El respeto no se exige, se construye. Se construye con ausencia, con límites, con silencios que incomodan. Porque solo cuando desapareces, algunos entienden el valor que tenía tu presencia. Y sí, va a doler. Vas a ver caer relaciones que parecían reales. Te darás cuenta de que muchos solo estaban ahí mientras tú eras útil. Y eso rompe. Rompe fuerte. Pero también libera. El dolor de perder vínculos falsos nunca será mayor que el dolor de perderte a ti mismo. Y aquí, quiero que hagas una pausa. Respira. Obsérvate. Si todo esto resuena en algún rincón de tu alma,
ese rincón que no sueles mostrar, te voy a pedir algo, comparte este video. No por viralidad, sino por humanidad. Tal vez justo hoy, hay alguien al borde del colapso emocional y unas palabras pueden salvarle el alma. Volvamos a ti. Estás aquí por una razón. No es casualidad que estés escuchando esto justo ahora. Tal vez es porque ha llegado el momento de recuperar tu voz. Esa voz que enterraste debajo de las opiniones ajenas, del deber ser, de la mirada de los demás. Carl Jung hablaba mucho de la sombra, esa parte reprimida, oculta, silenciada. Y no es solo una metáfora. Es real. Tu sombra no es lo oscuro en ti, es lo que has negado tanto tiempo que se ha vuelto extraño. Y tu capacidad de decir basta vive allí. Tu fuerza para poner límites, tu valor, tu intuición, todo eso que fuiste guardando para no molestar, para no perder, para no ser demasiado. Pero ya es momento de ser demasiado. Demasiado claro. Demasiado firme. Demasiado auténtico. Porque el mundo no necesita más gente complaciente. Necesita personas conscientes. Personas que ya no estén dispuestas a vender su paz por pertenencia. Personas que sepan desaparecer cuando el alma se sienta expuesta. Que sepan callar cuando todos gritan. Que sepan irse cuando quedarse les cuesta la salud mental. Y tú puedes ser esa persona. Lo sabes. Lo sientes. Pero tienes que elegirte. De verdad. No como consigna vacía, sino como acto revolucionario. La revolución verdadera no es contra el mundo, es contra tu versión condicionada. Esa que aprendió a existir para agradar. Esa que cree que, si no está para todos, no merece nada. Esa que se autoexige hasta romperse. Cada límite que pongas es una semilla de libertad. Cada silencio que sostengas es un acto de poder. Cada vez que eliges no responder, no justificarte, no explicarte, te estás diciendo yo importo. No hay mantra más poderoso que ese. Hay una verdad que pocos están preparados para enfrentar, la mayoría de tus relaciones existen porque estás disponible, no porque eres amado. Y no es una exageración, es una constatación brutal. Porque si dejaras de contestar, si dejaras de resolver, si dejaras de estar ahí cada vez que te llaman, ¿cuántas de esas personas seguirían a tu lado? Silencio. Eso que sientes ahora mismo en el pecho. Esa incomodidad. No es debilidad. Es tu intuición gritando que algo tiene que cambiar. Que ya no puedes seguir siendo el pilar emocional de todo el mundo mientras tú te derrumbas en silencio. Porque nadie va a devolverte el tiempo que regalaste. Nadie va a curarte las heridas que te causaron mientras tú sonreías. Nadie va a compensarte por todo lo que diste, callando tu propia necesidad. Tienes que ser tú. Tienes que dejar de justificar tu agotamiento, de maquillar tu frustración con frases como es que soy así o no quiero problemas. No. No eres así. Te volviste así para sobrevivir. Para sostener vínculos frágiles. Para evitar el rechazo. Pero el precio fue demasiado alto. Y lo sabes. Porque mientras más te adaptas, menos espacio hay para lo que realmente eres. Y llega un momento en que el alma se ahoga, no porque te falte aire, sino porque te sobran concesiones. Carl Jung lo dijo con una precisión que atraviesa el tiempo: el privilegio de la vida es convertirse en quien realmente eres. Pero ese privilegio exige renuncias. Exige perder relaciones, oportunidades, círculos. Exige que elijas tu autenticidad por encima de tu reputación. Porque no puedes seguir pidiendo respeto si no estás dispuesto a incomodar a nadie. Y eso se nota, se siente. La gente no respeta a quien se entrega por migajas, admiran a quien tiene el coraje de irse, incluso cuando todo parece empujarlos a quedarse. ¿Estás dispuesto a ser esa persona? Porque te advierto,
no es un camino fácil. Es solitario. Es crudo. Es incómodo al principio, y duele mucho. No solo pierdes gente, sino una versión de ti que pensabas que era necesaria. Esa parte de ti que se movía por miedo, que decía sí por costumbre, que buscaba aprobación en cada gesto. Esa parte tiene que morir para que tú puedas vivir de verdad. Y cuando lo haga, cuando la dejes ir, vas a descubrir algo que no te habían contado: la verdadera soledad no se siente vacía. Se siente sagrada. Porque no es la ausencia de otros, sino la presencia total de ti mismo. Es ahí donde comienza la verdadera construcción, no desde la compañía, sino desde el vacío. No desde la validación, sino desde el silencio. Porque mientras sigas rodeado de ruido, no habrá espacio para escucharte. La mayoría no le teme a estar solo, le teme a lo que va a escuchar cuando lo esté. Ese es el secreto. Por eso hay tantos esclavos de la distracción, del celular, del drama ajeno. Porque enfrentar el propio eco exige valentía. Y tú ya no puedes seguir huyendo. Ya no puedes seguir buscando en otros lo que perdiste en ti. Ya no puedes seguir esperando que alguien te salve de una soledad que solo se cura con presencia interna. Y esto es lo más potente de todo: cuando aprendes a estar contigo mismo, dejas de temer al abandono. Porque entiendes que nadie te puede dejar si tú no te dejas primero. Esa seguridad, esa calma, esa fuerza no vienen de fuera. No las otorga nadie. Se cultivan en el vacío, en el retiro, en el coraje de estar solo sin sentirte incompleto. Mira a tu alrededor. Observa con atención. La gente más magnética no es la más sociable, es la más autónoma. Esa que puede compartir, pero no necesita. Esa que puede estar, pero no se pierde. Esa que puede amar, pero no depende de ello para sentirse completa. Y ese tipo de persona es la que tú puedes llegar a ser, si te atreves a dejar de ser disponible. Si te atreves a sostener el silencio sin colapsar. Si te atreves a convertirte en tu propia compañía antes de seguir buscando refugio en otros. Porque la verdadera revolución, te lo dije antes, no es externa. Sucede dentro, en el momento exacto en que decides dejar de ser reacción para convertirte en elección. En presencia consciente. En límite firme. En respeto propio. El día que entiendas que no necesitas estar en todas partes para ser inolvidable, ese día el mundo dejará de tener poder sobre ti. Porque mientras sigas corriendo de compromiso en compromiso, intentando llenar cada hueco con presencia, aprobación o validación, tu energía se irá desvaneciendo, no por debilidad, sino por desorientación. Estás malgastando tu recurso más sagrado, tu enfoque. Y el enfoque no se negocia, se elige, se protege, se dirige con intención. La mayoría vive agotada no por hacer demasiado, sino por hacer sin dirección. Por atender todo sin cuestionar. Por decir sí, pensar que es suficiente, por estar en modo reacción todo el tiempo, como si decir no fuera un acto de guerra. Pero no lo es. Decir no es construir una muralla invisible que cuida lo más valioso que tienes, tu energía vital. Esa que nadie más ve, pero que tú sientes, cuando todo te pesa, cuando cualquier mensaje te irrita, cuando cualquier conversación te agota. No estás mal, estás drenado por exceso de disponibilidad, por falta de filtro, por estar donde no necesitas estar, con quien no necesitas estar, haciendo lo que no tiene sentido para ti. Carl Jung hablaba de la individuación como el proceso más profundo de transformación. No se trata de volverse egoísta, se trata de volverse uno. De dejar de fragmentarse para agradar. De dejar de dividirse para ser aceptado. De dejar de estar para todos y empezar a estar verdaderamente para ti. Y eso exige una decisión, hacerte escaso. Pero no escaso por estrategia manipuladora. Escaso por respeto, por autenticidad.
Porque tu tiempo no es infinito. Porque tu alma necesita espacio. Porque tu paz no es una moneda de cambio. La escasez real no se puede fingir. Se siente y se respeta. Y aquí está lo brutal: cuando dejas de estar disponible todo el tiempo, no solo los demás empiezan a verte diferente. Tú también empiezas a verte con otros ojos. Te das cuenta de lo que realmente vale tu energía. De lo mucho que te has traicionado solo por no incomodar. De cuántas veces has dicho sí a cosas que drenaban tu espíritu. Y entonces, algo dentro de ti cambia. Ya no necesitas explicar cada ausencia. Ya no sientes culpa por priorizarte. Ya no buscas ser entendido por todos. Porque entendiste algo más poderoso: el respeto verdadero no se basa en cuántas veces apareces, sino en la calidad de tu presencia cuando lo haces. Mira esto: hay personas que solo aparecen una vez y dejan huella para siempre. No porque hablen más fuerte, no porque estén más tiempo, sino porque su energía es tan clara, tan alineada, tan centrada, que se vuelve imposible ignorarlas. Eso es lo que estás llamado a hacer. No una presencia constante, sino una presencia consciente. Una energía limpia. Un espacio con peso. Un silencio que dice más que 1000 palabras. Y no se trata de desaparecer por capricho. Se trata de hacerte inaccesible para lo superficial, para poder estar completamente disponible para lo esencial. Porque no puedes estar presente en tu propósito si estás distraído en 1000 conversaciones vacías. No puedes profundizar si estás constantemente saltando de estímulo en estímulo. Tienes que elegir. Y cada elección es una renuncia, pero también es una declaración. Cuando te retiras de lo innecesario, el universo entero empieza a organizarse alrededor de lo que realmente importa. La gente adecuada llega. Las oportunidades limpias aparecen, no porque las persigas, sino porque dejaste de obstruirlas con tu sobreexposición. Recuerda esto: el silencio es magnético. Y lo es porque genera anticipación, porque despierta respeto, porque obliga a los demás a observar con atención. En un mundo que grita, quien aprende a callar se vuelve una anomalía magnética, una presencia rara, una energía imposible de ignorar. Y tú puedes convertirte en eso, pero antes tienes que pagar el precio. Tienes que dejar de estar donde no eres celebrado. Tienes que soltar la necesidad de estar al tanto. Tienes que dejar que otros sientan tu ausencia sin correr a explicar por qué. Porque si cada vez que te retiras corres, entonces no te fuiste. Solo cambiaste de forma. El verdadero poder nace en el retiro, sin culpa. En el límite, sin explicación. En el no, sin miedo. Y si logras sostener eso, tu vida entera empieza a girar. No hacia afuera, sino hacia adentro, donde siempre estuvo el centro. No estás aquí para llenar agendas. Estás aquí para dejar huellas. Y no hablo de reconocimiento masivo ni de fama vacía. Hablo de lo que pasa cuando tu energía, tu mirada, tu silencio, se convierten en un antes y un después para alguien. Y ahora, al final de este camino de reflexión, quiero que te lleves una verdad profunda: tu poder real no está en lo que los demás piensan de ti ni en las cosas que haces para encajar. Está en la capacidad que tienes de ser fiel a ti mismo, de sostener tu energía, de elegir con conciencia, de mantenerte firme en tus principios y, sobre todo, de aprender a estar solo sin sentirte vacío. Recuerda que cuando te conviertes en alguien inaccesible para lo superficial, te haces disponible para lo esencial. Lo esencial para tu crecimiento, para tu propósito, para tu paz. Cada vez que elijas decir no a lo que no resuena con tu alma, estarás abriendo la puerta a lo que realmente importa. Y cuando esa puerta se abre, el universo entero se reorganiza a tu favor. Así que no tengas miedo de ser escaso, no tengas miedo de ser selectivo, y sobre todo, no tengas miedo de estar contigo mismo.
Porque solo cuando te conviertes en tu propia compañía, empiezas a atraer lo que realmente te corresponde. Tu vida tiene un propósito más grande, y ese propósito solo puede ser vivido por alguien que tiene el coraje de ser auténtico, de caminar en silencio y de dejar que su presencia sea un faro, no un ruido. Gracias por haber estado aquí, por tomarte el tiempo de reflexionar sobre estas palabras. Te invito a que sigas trabajando en ti, a que sigas eligiendo la autenticidad, y que recuerdes siempre que el verdadero poder radica en tu capacidad de estar en paz contigo mismo. Nos vemos en el próximo video. Sigue adelante, con coraje y convicción,